Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. En América Latina, en las últimas semanas se han dado varios procesos electorales muy importantes, siendo los últimos las elecciones presidenciales y de parlamento en Chile y los comicios regionales en Venezuela. Para analizar un poco qué está pasando con la democracia en América Latina y qué perspectivas hay de cara al futuro, estamos invitando a conversar al periodista y analista internacional Elías García Navas, quien está en México y con él queremos conversar de esta situación en Latinoamérica. Bienvenido, Elías, a Express News Noticias. Muchas gracias por tu invitación y por esta oportunidad de compartir con tu audiencia. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cómo está la democracia? ¿Qué análisis puedes hacer al respecto? Es una región que vive a flor de piel un choque de modelos y se resiente porque es un cambio de modelo político, pero también un cambio de liderazgo. Y en las experiencias electorales recientes, pues tenemos la de Chile y la de Venezuela ayer. La de Chile tiene unas particularidades. Chile viene de un proceso muy violento, de mucho conflicto en la calle, donde hubo víctimas, grandes destrozos, donde dio pie a un proceso constituyente que se parece mucho en términos de su manual político a lo que ocurrió en Venezuela, y por eso hay muchas advertencias de políticos de centro, de políticos de derecha, de organizaciones de derechos humanos que empiezan a ver con mucho cuidado lo que se está desarrollando en Chile. Sin embargo, la elección de ayer, como bien dices, fue por un lado una elección presidencial y también de parlamento. En la elección presidencial van para la segunda vuelta los dos candidatos que representaban los extremos más definidos. El extremo izquierda con Boric, un candidato muy joven, cuyo liderazgo se construye precisamente en todo ese proceso de violencia y de protestas de calle que ocurre en Chile en los últimos 2 o 3 años. Y que representa, por supuesto, toda esa agenda progresista y toda esa agenda que implica una intervención del Estado donde se asoma un control muy directo a lo que es el sector privado, al funcionamiento de la economía como tal. Y por supuesto tienes a Kast, que representa lo opuesto, lo contrario. Es un candidato conservador, es un candidato que además tiene una propuesta que es pro sector privado, que tiene unos claros rasgos de neoliberalismo, como se conocía tradicionalmente, pero que van más allá de las etiquetas. Ambos van más allá de la etiqueta de eso que usualmente se solía llamar la ultraderecha y la ultraizquierda. Eso quedó como simples etiquetas para asustar al electorado de un lado y de otro. Aún es una incógnita el tema de la segunda vuelta, pero todo parece indicar que ante el impacto y el miedo que genera el tema Nicaragua, el tema Cuba y sobre todo el tema Venezuela, recordemos que en Chile hay una comunidad muy grande de venezolanos, alrededor de 455.000 venezolanos están registrados en Chile. Y por supuesto es una caja de resonancia que dice cuidado con el tema de las revoluciones, cuidado con el tema de la izquierda, cuidado con esa agenda, porque nosotros venimos de ese naufragio, ¿no? De modo que parece indicar que Kast al final va a poder contar con la alianza. El Congreso, por otro lado, quedó fragmentado. Entonces, cualquiera de los dos, Boric o Kast, que al final ganen, van a tener un Congreso que va a estar en en la otra acera, ¿no? No va a contar con ese respaldo. De modo que quien quiera que gane va a tener un proceso muy difícil de gobierno, porque el Parlamento no va a estar completamente a favor de ninguno
de los dos. Es un proceso bien complicado de negociación. Entonces, este es un proceso que vamos a seguir viendo en estos días. Ahora, en el caso de Venezuela, este fin de semana precisamente se dieron unas elecciones regionales y el país prácticamente quedó controlado por el oficialismo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué lectura haces de ese resultado electoral? El caso venezolano es un caso ya muy dramático porque es un escenario donde las elecciones regionales históricamente en Venezuela no convocan mucha gente a votar. Siempre hay una abstención alta. Sin embargo, desde el 2004, desde las elecciones regionales de esa fecha hacia acá, creo 2004, ahorita me traiciona la memoria, en todo caso, los procesos regionales han estado dominados por el chavismo, por el PSV como partido de gobierno. En su mayoría han pasado en algunas elecciones tienen 21 gobernaciones de las 24 que hay en Venezuela, entre 18 y 21 siempre se han mantenido en esto. Lo que es importante es uno, la abstención se mantuvo, es más alta, parece ser, de acuerdo con analistas, difieren un poco en el número que da el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral en el país. Estamos hablando de una participación muy baja, alrededor de 40-41%. No es la más baja, pero está entre la segunda o primera más baja participación. Esto muestra una desconexión de la gente, tanto del chavismo como de la oposición. Y la oposición, por supuesto, llegó a esta elección en medio de mucha confusión porque viene de desacreditar al Consejo Nacional Electoral, a la autoridad, por considerar que el sistema tiene muchas fallas, es fraudulento, pero al final termina participando, con lo cual se queda sin discurso, porque no puedes participar en una competencia donde tú no confías en el árbitro, no hay ninguna razón ahí. Se decía luego que se participaba para redefinir un nuevo liderazgo. Y quizás aquí es una de las grandes puntos de interés para esta elección. Hay la oportunidad de que como consecuencia de estos resultados surja un nuevo liderazgo. Es la expectativa, porque no se puede seguir derrota tras derrota sin que se genere un cambio en el liderazgo. Han transcurrido 29 elecciones desde que la revolución asumió el poder con Chávez, y en estos 22 años, estas 29 elecciones, prácticamente se ha sufrido una derrota tras derrota por parte de los opositores. Esto evidentemente uno podía suponer que implicaba cambios profundos en los partidos opositores. Eso no ha ocurrido y se ha planteado siempre la misma estrategia con el mismo resultado. Entonces, hay una oportunidad para un cambio importante en los partidos opositores ahora, sí, definitivamente. Para el venezolano es una situación muy desafortunada y que evidentemente va a generar la continuación de esa ola migratoria que ya ronda los 6 millones de ciudadanos que ya no están. Eso, por supuesto, también se hizo sentir ayer con la elección. Buena parte, el grueso de ese voto opositor ya no está en el país, donde incluso tú lo ves en los análisis, en los grandes análisis de la situación del continente como tal. Venezuela ya empieza a pasar en la categoría de Cuba, que son como esos países cuya solución ya se hace tan compleja que se van dejando al margen, ¿no? Y se empiezan a atender focos de conflictos en otros países, y estos empiezan a quedar como relegados, empiezan a quedar fuera de la zona de atención tanto de los países con mayor influencia en el continente como en el resto del mundo. Mira, Elías, y precisamente después de este interesantísimo análisis de la situación en la región, se podría hablar lo que algunos analistas dicen la tormenta perfecta, donde las democracias en América Latina están en entredicho, o al contrario, con todos estos procesos electorales se puede hablar de que sí hay democracia en América Latina. Yo creo que hay democracia,
por ejemplo, hay democracia en Chile. Ayer hubo unas elecciones y los resultados no fueron cuestionados. Es decir, no hay una, eh, no hay una denuncia de fraude masivo y de que hay un partido que controle o aspire a controlar y dominar la vida política, social y económica de Chile. Acabamos de ver en Argentina como el kirchnerismo, peronismo, acaba de ser barrido, eh, y lo que se supone es que ahí surja una propuesta distinta, un liderazgo distinto que plantee otro tipo de alternativas. Lo que estamos viendo, no, yo diría que es más una crisis de los protagonistas de la democracia. Los partidos como tal, acostumbrados a un clientelismo, al populismo, a enfrentar los problemas de una manera improvisada, sin una planificación ni a mediano ni a largo plazo, pues han sufrido, obviamente, y están sufriendo todo lo que ha venido, incluso producido por la pandemia, porque han tenido que reaccionar y actuar como políticos de altura cuando no había instituciones para eso. No se contaban con instituciones. América Latina no tiene instituciones para hacerle frente a un problema tan grave como la pandemia, y eso los dejó en evidencia. De modo que yo creo que lo que está evidentemente se juzga, por supuesto, el sistema democrático como tal. Yo creo que es, con todas sus fallas, el mejor sistema posible. Lo que lo hace realmente vulnerable es que los actores políticos encargados de llevarlo a cabo día a día no están preparados, no hay un liderazgo nuevo que ofrezca ni que exhiba una formación política. Y por supuesto, otro protagonista importante es que el ciudadano tampoco se ha preparado políticamente. El ciudadano se alejó de la política, y esto lo podemos ver en todos los países de América Latina, pero no es un problema exclusivo de América Latina, y no tiene ninguna formación para evaluar a su candidato, sino va desde la abstención a la militancia obediente automática, sin razonamiento, a la protesta violenta. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Elías García Nava, periodista y analista político en América Latina. Él se encuentra en Guadalajara y siempre está muy dispuesto a conversar con nosotros y a aclararnos un poco ese panorama sobre la región. Y nosotros vamos ahora a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News.